Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Tan bien? Hoy están tan remotivados. Uno viene contento, feliz, y todo, y ustedes bien. Estamos en la casa de nuestro Señor, así que nuestra tristeza se convierte en gozo. ¿Ya? Así que nos interesa cómo haya estado el día, estando cerca del Señor todo cambia. Bueno, vamos al libro de Hechos, que estamos avanzando en este hermoso libro. Estamos llegando cada día más cerca a todo lo que vive el apóstol Pablo. Todavía Pablo anda en sus viajes misioneros, pero ya cada día se está acercando a Jerusalén. Y ya sabemos lo que viene en Jerusalén, lamentablemente, con el apóstol Pablo. Pero vamos aquí al capítulo 20, quedamos ahí en el versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7 en esta noche. Y obviamente vamos a seguir considerando este pasaje del versículo 7 porque aquí cambia un poquito esta historia. La semana pasada vimos el 19 hasta el 6 y ahora vamos al libro de Hechos capítulo 20, versículo 7. Y versículo 7 dice así. ¿Quiere leer? ¿Para despertar? Los veo medio con sueño. ¿Quiere un cafecito, un tecito alguien? Después en el kiosco al final del culto ahí, para que despierte más todavía. Pero tenga cuidado porque en este capítulo, en el capítulo 20, había un hermano que estaba en el culto y se quedó dormido y se murió. Así que ojo con este capítulo, hermano. Si usted está pestañeando, cabeceando, le invito a que se ponga de pie mejor y se pare atrás. No vaya a ser que el Señor lo ocupe de ejemplo a usted, sobre todo en este capítulo. Este capítulo vamos a estar viendo lo que nos dice. Versículo 7 del libro de Hechos del capítulo 20. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Me siento feliz con ese texto. Me siento gratificado. Reclámenle al apóstol Pablo que se alargaba. Po. ¿Desde a qué hora empezó a predicar? ¿Y hasta qué hora se alargó? Y yo me paso 15 minutos y ya están reclamando. Dios es maravilloso. Vamos a aprender hoy día un poquito de esto, de lo que sucedió esa noche, que ahí va a haber una resurrección en vivo y en directo. Y bueno, el apóstol Pablo cada día demostrando el poder que Dios tenía sobre él. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde, Dios, de poder estar aquí con mis hermanos, de poder compartir la palabra de Dios. Gracias Dios por ese privilegio maravilloso, precioso, que nos das, en especial a los que tenemos la responsabilidad de enseñar, de llevarlo a la gente, pero con mucho temor, Señor. Seas tú, Dios, y no el hombre ni la interpretación del hombre. Es tu santa palabra la que tiene que ser hablada. Bendice Dios nuestras vidas, bendice a cada uno de mis hermanos y realmente a nuestros niños también, que desde pequeños están siguiendo las cosas de Dios. Háblanos, Dios, porque tu palabra justamente es lo que hace, está viva y nos habla para poder hacer ajustes, cambios o reforzar aquello que estamos haciendo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Así que dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ese versículo es un versículo que le da mucho sentido también a que muchas de las cosas que hacemos, mucha de la tradición que hacemos, más allá de buscar muchas veces una teología. Yo creo que podríamos congregarnos cualquier día. ¿Ya? Nosotros no estamos sujetos a algo específico, porque Cristo es Cristo de todos los días con nosotros. Pero para la iglesia en aquellos tiempos hubo un cambio, porque acuérdense que la iglesia, comilla, judía, no la cristiana, la de Cristo, se congregaba los días sábados.
El día sábado era el día donde se congregaban las iglesias. Pablo siempre iba el día sábado a la iglesia, pero ya aquí estamos hablando de una iglesia gentil, no una iglesia tan judía. Y dice que el primer día de la semana, ¿quiere decir qué día de la semana es el primer día? El domingo, por el calendario justamente gregoriano, si no me equivoco. Ya, domingo. Así que los discípulos se juntaron y es interesante, algo que sí yo he tratado de mantener en el tiempo y las iglesias, pero ojo que también no es tan fundamental, dice que partieron el pan. Eso quiere decir que las santas cenas en los tiempos antiguos se celebraban el día domingo, no se hacían miércoles. Un día un hermano me dijo, pastor, ¿por qué no lo hace un miércoles? Pues los domingos yo no puedo venir. No es que sea algo así tan tangible, pero tenía una connotación. ¿Por qué esa connotación era el día domingo? Porque fue el día domingo que el Señor se levantó entre los muertos. Y la Santa Cena nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces tenía una figura especial. Por eso cuando vemos estos pasajes, y hay algunas iglesias que hoy día se congregan el día sábado, el Señor quería marcar una diferencia con la tradición judía. Hoy día yo conozco algunas iglesias, no voy a decir sus nombres, pero para no velar, pero yo conozco iglesias y si alguna vez a mí me da esa locura, por favor háganmelo saber que ojalá nunca yo tenga esas locuras. Explico qué es locura. Esto es para mí, no es teología ni nada, solamente entiéndanme mi locura. Que hay algunas congregaciones o pastores que han dicho, no nos congreguemos más el domingo y congreguémonos el sábado para dejar el domingo para la familia. Yo personalmente creo, y es lo que veo a través de la Escritura, es que el Señor justamente dejó el domingo, y en especial, ¿saben por qué el domingo? Porque tiene una connotación desde la creación. Porque el séptimo día descansó, pero en nuestra mente el séptimo día, ¿cuál es? El sábado. Pero nosotros ya no nos juntamos el sábado. Se corrió cuál es el día que descansa el hombre en nuestra tradición. El domingo, que coincide con el domingo que Dios estableció. Porque acuérdense que viene de la tradición antigua de los judíos. Sabbat, el sabbat, sábado. Pero cuando viene la iglesia de Cristo, el domingo es el día de descanso. O el día del Señor. Entonces, tecnicismo, no me gustaría volver a estar en una figura que el Señor vino a cambiar esa figura. Y en realidad algo que he aprendido en los años y algo que aprendí sí de mi pastor, que siempre me dijo algo, me dijo, cuando tú pastorees algún día, nunca acomodes la iglesia o la doctrina a la gente. La gente se acomoda a la doctrina. Eso me lo enseñó, así que por eso, hermano, les digo a ustedes que ustedes aquí, los que están aquí, son los que quieren aprender más. Si alguna vez a mí me da la locura, háganme memoria de este día. ¿Ya? Y usted, pastor, usted dijo que el sábado, no, pues acuérdense. No se va a condenar con sus propias palabras. Pero se los digo, por si acaso. Porque creo, y miren por favor, 1 Corintios 16, yo no creo que los textos en la Biblia están porque sí nomás. Hay cosas detrás. No digo que todo es tal cual, pero mire por favor 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios 16, 2. Si no hubiera sido algo tan importante, mire la mención que hizo el mismo apóstol Pablo, el mismo que dijo que partió el pan el primer día de la semana, en Corintios 16, versículo 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo le está escribiendo ¿a quién? A una iglesia, la iglesia de Corintio. Y le está diciendo, cada primer día de la semana, recojan las ofrendas. Y por si acaso, porque esas ofrendas que se estaban tomando eran para ser enviadas al ministerio, pero el apóstol Pablo dijo, no las muevan hasta que yo llegue ahí. Pero ¿qué día se reunía la iglesia en Corintio? Cada primer día de la semana. Así que, si hablamos hace 2000 años atrás, la iglesia de Corintio, ¿qué día se congregaba? Domingo.
Y las iglesias del Nuevo Testamento siempre se congregaron en domingo, pero hoy día, como les decía, hay una tradición que se está implementando en algunas iglesias donde están volviendo al sábado. Por eso, ¿para qué cambiar algo que fue establecido por los primeros hombres que llevaron el cristianismo? Porque el primer día de la semana, el Señor Jesucristo resucitó. Y yo recuerdo la resurrección de Cristo, porque si recordara la muerte de Cristo y Cristo no resucita, no tiene ningún sentido celebrar la muerte. Nosotros celebramos la resurrección. Porque sin resurrección no sirve nada las muertes. Así que, como Pablo iba a partir al día siguiente, los hermanos tenían hambre de la palabra de Dios. Imagínese de conferencista tiene el apóstol Pablo. Y tiene la oportunidad, le dicen, y Pablo le dicen, ¿quieren que pare o quieren que siga? ¿Ya? Imagínense la gente escuchando al apóstol Pablo, al cual no iban a volver a ver nunca más. Entonces la gente que dijo, siga. Versículo 8. ¿Qué sucedió? Que había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. ¿Ya? Así que si usted, ese dato es importante para poder armar la escena de aquel día. El aposento alto, para los que tienen una figura de la arquitectura judía, siempre las casas, las construcciones, tenían varios pisos. A lo mejor usted va a decir, pero hace 2000 años atrás, sí. Porque acuérdense que era un lugar muy frío también, pero también un lugar muy caluroso. Por lo regular tenían un primer piso. En la tradición, el primer piso, ¿saben quién estaba en el primer piso? Los animales. ¿Ya? Estaban los animales porque ahí metían los animales en el invierno. Entonces, en el invierno, los animales empezaban, obviamente, a estar juntitos, a generar calor. El guano fermenta y genera calor. Entonces, subía el calor al segundo piso. Y sobre ese piso estaba otro piso. Entonces, aparte sí del calor, imagínense el olorcito sí el día en invierno. Pero estaban abrigaditos. ¿Qué prefiere usted? ¿Morir congelado o estar abrigadito con mal olor? Interesante. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado ¿dónde? Me encanta el Señor porque es como que el Señor te dando detalles para que tú vayas armando qué es lo que uno hace. Yo, por lo menos yo, cuando voy leyendo un texto, me voy imaginando qué está sucediendo para poder reconstruir. Y estos datos que el Señor da son espectaculares. Ya nomás les voy a decir esos datitos que toman este sentido. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. ¿Estaba malo el sermón? ¿Estaba muy latoso el sermón? ¿Se dan cuenta que no han reconstruido nada en su cabeza ustedes? Están tirando nomás. No, está cansado. No, ya no más. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del suelo, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Se le murió un asistente al apóstol Pablo. Así que por eso, mi hermano, cuando alguien se duerme, cuando yo estoy predicando, yo me digo, si hasta a Pablo se le durmió uno, a mí, ¿qué me queda entonces? Así que yo me siento feliz, no me preocupo. Pero ahora entienda lo que el Señor nos está diciendo y arme usted un poquito la construcción. Nos dio un dato, estaba lleno de lámparas. Segundo dato, estaba sentado, ¿dónde el Eutico? Cuando las lámparas se prenden, que son con aceite, empiezan a generar monóxido de carbono. Muy bien. Y el monóxido de carbono va a buscar una salida. ¿Por dónde va a salir el monóxido de carbono? Por las ventanas. Pero hay alguien sentado en la ventana que aspiraba todo el monóxido de carbono. ¿Y sabe qué pasa cuando usted empieza a inhalar
monóxido de carbono, se empieza a dormir porque le falta el aire. ¿Entiende la figura? Y se vino y murió. No estaba el sermón malo. No llevaba mucho tiempo, sino simplemente fue algo netamente químico, si le quiere llamar, que produjo esto. Pero eso no era lo importante, pero esos datitos nos ayudan a nosotros a reconstruir. ¿Ya? Porque uno podría decir, sí, compadre, se quedó dormido cuando Pablo estaba predicando. ¿Cuánta gente más se quedó dormida o murió? Ninguno. Solo uno. ¿Y quién? El que estaba en el aire fresco, estaba en la ventana, pues debería haber sido el más fresquito. Pero estaba en el tercer piso en la ventana. Pero era por el monóxido de carbono. Es un dato que nos da el Señor maravilloso para poder construir nosotros muchas veces estos textos. Y lo levantaron y estaba muerto, versículos 10 y 12. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Ay, ¿ustedes creen que iba a parar a medianoche? ¿Ustedes creen que iba a parar porque se murió el Eutico? Siguió predicando. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Así que podemos ver cómo el poder de Dios se manifestaba a través del apóstol Pablo. Imagínense, después de ver una resurrección, la gente ¡ay, tremendo! No, siguió escuchando la predicación y obviamente la gente fueron grandemente consolados. Está haciendo referencia, ¿sabe a qué? A que Pablo se iba. ¿Por qué le pidieron? ¿Por qué estaban tan tristes? Si usted va más atrás, la gente estaba triste porque Pablo se iba. Entonces Pablo dijo, miren, la forma de poder consolarlos a ustedes es que yo siga predicando. Así que si usted está triste, yo voy a seguir predicando para consolarlo. ¿Le parece o no? Así que no se esté durmiendo ni con sueño, no hay un monóxido de carbono aquí. ¿Ya? Pero no se olvide que también Simón Pedro, ¿se acuerda? Que lo estuvimos estudiando, levantó también a una dama que hacía vestido, ¿se acuerda a los pobres? Dorca, ¿se acuerda? Bueno, no es el único. Así que se quedaron toda esa noche hasta el alba escuchando al apóstol Pablo. Pero obviamente Pablo tenía que avanzar y dice en el versículo 13 de Hechos 20, nosotros adelantándonos a embarcarnos navegaron a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Ya? Así que Lucas y los otros miembros del grupo que andaban con él se fueron y navegaron a Asón, pero Pablo se fue a pie. ¿Ya? Yo, cuando leo esas cosas, ya después yo no trato de buscar más explicaciones. Pablo habrá tenido las razones por qué se va a pie, y me imagino que era porque quería predicar lo más que pudiera mientras el resto avanzaba. Versículo 14, y cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Miletine. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto de Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. ¿Ya? Por si acaso, Asón, el lugar donde llegaron, eran más o menos 32 kilómetros de Troas, para que usted se ubicara en lo que vimos la semana pasada. Versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Así que cuenta y nos relata que Pablo quería estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, así que él andaba apurado, pero sin embargo, al final no dejó de visitar a Éfeso. Igual termina visitando a Éfeso, ¿ya? Y se detuvo en Mileto. ¿Y sabe qué es lo que era Mileto? Era el puerto de Éfeso. Lo que pasa es que cuando usted mira la figura, cuando usted ve un mapa, hay que entender que Éfeso está en el interior, ¿ya?
Y Mileto es el puerto de Éfeso. Lo que pasa es que la figura es bien especial. Si algún día tienen la posibilidad de mirar un mapa, es como que hay una entrada y Éfeso está al fondo. Es como que Éfeso estuviera, póngale usted un ejemplo, estuviera aquí en, ¿dónde podría ser? En La Roja. Allá estaba la ciudad. En Ovalle. Ni un brillo Valle, ¿para qué nombró Valle? No, mi segunda casa Ovalle, ahí yo estuve estudiando, viví 4 años en Ovalle. Jugué allá en Ovalle, así que hay algo en Ovalle. Ya. Me desconcentré con Ovalle, ¿para qué nombraron Ovalle? Estaba en La Roja yo, ¿para qué me mandaste para el otro lado? Yo iba para el otro lado. Entonces, estaban hacia adentro de Éfeso. Pero el puerto de Éfeso pertenecía, el puerto, Mileto pertenecía a Éfeso. Entonces la gente tiende a confundirse a veces, a decir, pero Pablo estuvo en Mileto y de ahí de Mileto fue a Éfeso. No, es que Mileto también es Éfeso, pero solo que es el puerto. ¿Ya? Esa es la figura, para que la entienda. Versículo 17. Enviando, por eso mire el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pero es en el mismo sector, solo que Mileto es el puerto de Éfeso. ¿Ya? ¿Cuántos distancia hay entre Éfeso en aquellos años, de Éfeso a Mileto? Habían alrededor de 5 kilómetros. ¿Ya? Yo puse ahí arriba la roja, pero para que entienda usted la figura. Para nosotros 5 kilómetros hoy día, ¿cuánto es? Nada. Pero para la gente de los tiempos antiguos, ¿cuánto hay de aquí, de la iglesia a la playa? ¿2? ¿1,5? ¿2? ¿2 kilómetros? Pues yo diría que mucho 2 kilómetros. ¿Alguno de los que googlea cuánto habrá? Yo creo que 2 es mucho. O sea, me equivoco a lo mejor. Pero en plano, sin subida ni bajada. Ya. Así que Mileto estaba allí, en la misma costa, y Pablo fue y envió un mensaje a los ancianos. Y yo estuve predicando, ¿se acuerda? Hace poco en Hechos 20, las cualidades del líder. ¿Se acuerda que lo prediqué hace poco? Y donde el apóstol Pablo les da ciertos mensajes, que por eso no vamos a andar mucho en el capítulo 20, que junta a todos los pastores de aquella región y les da algunas directrices, porque acuérdense que él quiere llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces los junta y les da ciertas instrucciones. Versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, en otras palabras, Pablo era un fiel testigo de Jesucristo. Versículo 22. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, con minúscula, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que, ahora cambió, el Espíritu Santo, mire lo que dice, porque ese versículo es sumamente importante para entender la posición del apóstol Pablo más adelante. Y este versículo a mí me ayuda teológicamente a poder luchar o pelear con algunos teólogos, con otros teólogos, con otros pastores que dicen que Pablo se equivocó al ir a Jerusalén. ¿Ya? Y yo creo, y ya lo vamos a estudiar, que yo creo que Pablo no se equivocó en ir a Jerusalén. Y ojo, que está dividido. Ahora usted no tiene que pensar como yo. Solo que yo llego a una conclusión porque estudio un texto y llego a una conclusión para mí. Y yo le estoy transmitiendo a ustedes, pero tampoco, y eso es lo que debe hacer todo predicador cuando es sensato con la palabra de Dios, decirle a ustedes, a lo mejor ustedes van a discrepar de esto.
como hay otros teólogos. Pero yo tampoco lo estoy enseñando como verdad mía, porque no está explícito. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado a veces, porque se enseña a veces como que es una verdad y no es una verdad. Por eso hay dos posiciones. La mía, que le transmito a ustedes, Pablo para mí no se equivocó. Para otros sí. Pero ya no, por eso ese versículo subráyelo, márquelo. Por eso dice versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿El Espíritu Santo le está pidiendo que no vaya? No. Pero el Espíritu Santo le había pedido anteriormente en el otro viaje misionero, en el segundo viaje misionero, en el primero viaje misionero, que no fuera. Sí. Y dijo Pablo, me lo impidió varias veces. Hay una diferencia entre este Espíritu Santo en el sentido de lo que está exigiendo o diciendo versus el otro, el mismo me refiero, pero la petición. Pero de ninguna cosa que dice el apóstol Pablo, mire el apóstol Pablo cuando el Espíritu Santo le está diciendo, van a venir prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que realmente, como te decía, hay muchos que no están de acuerdo al decir que Pablo se equivocó en ir a Jerusalén y otros pensamos que no se equivocó, pero yo personalmente creo que Pablo actuó basándose en la voluntad de Dios y no en su voluntad. Esa es la diferencia. Porque si el Espíritu Santo le está mostrando que hay presiones y él puede entender que el Espíritu Santo a lo mejor no le está diciendo no vaya, pero él puede decir, pero a lo mejor la voluntad de Dios es que me quede. Yo creo que él hizo todo un raciocinio para llegar al final y con la conclusión de decir, es la voluntad de Dios que yo vaya a Jerusalén. Porque yo veo un apóstol Pablo, y es lo que debería hacer todo creyente, hacer las cosas en base a la voluntad de Dios. No a las emociones. Por emociones nos equivocamos. Por emociones tomamos malas decisiones. Y a veces, déjeme decirle con harto respeto, si alguna vez a usted se le pasa esto por la mente, yo he escuchado en los años de ministerio, muchas veces, gente sentada al frente mío y me dice, es que yo creo que la voluntad de Dios es, o yo estuve orando y Dios me mostró su voluntad que yo haga esto. Y así con una sencillez, y yo hay muchas cosas, ¿saben qué? Yo a veces, todavía hasta el día de hoy hay cosas que Dios no me ha respondido después más de 15 años, todavía no me muestra su voluntad. Y el apóstol Pablo todavía ahí, él está tratando de buscar la voluntad de Dios. Y para gente es tan fácil decir, no, que la voluntad del Señor. Cuidado, no pongamos en nuestra boca cosas que Dios no ha mostrado en su voluntad. Nos podemos equivocar. Por eso el apóstol Pablo dijo en otras ocasiones que le esperaban cárceles y mucho sufrimiento. ¿Se acuerda el capítulo 16 del libro de Hechos? Él hace esa declaración. Pero él quiere justamente estar bien con Dios. Por eso se acuerda cuando él escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, Pablo le dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, él sabía que había llegado a la meta. ¿Qué quiere decir eso? Que él llegó a entender que cuando está escribiendo de la cárcel a Timoteo, está diciendo, acabo de terminar lo que Dios quería para mi vida. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de explicar? Cuando alguien le dice, te estoy diciendo que terminé la carrera, no está hablando de la carrera de la vida, está hablando de la voluntad de Dios.
Porque cuando yo termino la carrera, cuando estoy por morir o porque después de muerto no puedo decir nada. Exacto. Cuando uno entiende cuál era el plan de Dios y llegué a ese plan de Dios. Ojo que esa voluntad no es solo la muerte. Hay veces que Dios muestra tu plan, muestra tu desarrollo hasta un punto. Y cuando tú llegas a ese punto, comienza una nueva carrera. ¿Ya? Dios muestra su... Mira, cuando Dios quería y creó todo para que tú un día le recibieras y fueras salvo. Ahí Él tenía un plan y en ese plan comenzaste una carrera. Pero dentro de esa carrera empezaste otras carreras. Voy a hablar de mí. Dios tenía para mí el yo ser pastor. Me propuse llegar a hacerlo. Empecé a estudiar. Empecé a trabajar para lograrlo. Y cuando llego y me ponen las manos, terminé esa carrera. De llegar a ser pastor. Ahora comienza una nueva carrera. Y esa nueva carrera va a ser conforme a la voluntad de Dios. Señor, ¿dónde? Aquí, en otro lugar, en otro país, de ayudante, de asistente. Todos corremos carreras diferentes. Versículo 25. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios o el Evangelio, verá, ¿qué dice? Algo sabía. ¿Cómo le está diciendo, no me van a ver más? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En otras palabras, ya les enseñé lo que tenía que enseñar, ahora ustedes háganse cargo. Porque no he rehuido anunciar, o me encanta ese texto, todo el consejo de Dios. Y me encanta esa frase porque todo el consejo de Dios hay que entender que era todo lo que Dios le había revelado hasta ese momento. ¿Ya? ¿Por qué estaba todo el consejo de Dios? Tal cual. Y ojo, como judíos ya sabían la otra parte. Solo que faltaba la del reino, la de la venida de Cristo. Porque hay cosas que el apóstol Pablo, por eso a veces cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, y a veces la gente quiere defender el Nuevo Testamento en algunas posiciones y ocupa algunos textos para defender la Biblia, no lo hace de buena manera porque comete un error, porque muchos de nosotros, y me incluyo dentro de la gente, es que mucha de la gente que se convierte, cuando se convierte al Evangelio, y por ejemplo, dice, y le dice en el versículo, ¿es la palabra de Dios? ¿Aquí está toda la palabra de Dios, sí o no? Sí, amén. Amén. Entonces cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir en justicia, ¿ya? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Todo está aquí. Pero cuando se escribió ese versículo, no estaba toda la Biblia. ¿Me doy a entender? Faltaban libros todavía a anexar. Pero hasta ese momento era toda. Entonces, defender, cuando alguien viene y te dice, a ver un ejemplo, al hermano Álvaro. Hermano de Álvaro, usted va a ser el cristiano bueno que está defendiendo la Biblia. ¿Ya? Entonces usted me dice, no, pero es que la Biblia es del Señor. Y usted me dice, pero es que Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ya, y yo soy mundano, pero tengo un poquito de conocimiento de cuándo se escribieron los libros. Entonces usted está defendiendo la Biblia. Y yo le digo, hermano Álvaro, y la tercera de Juan, ¿es inspirada por Dios? Porque usted recién me dijo que Timoteo 3:16 dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero cuando se escribió ese versículo todavía no existía Juan. Entonces, ¿cómo yo sé realmente que Juan es la palabra de Dios? Usted es el cristiano, acuérdese, usted tiene que responderme.
Amén, po. Lo que pasa es que, por eso le digo, esto es toda la inspiración de Dios. ¿Ya? Toda la inspiración de Dios. ¿Ya? Y hay cosas que la gente de repente queremos defender porque no sabíamos, se podría decir en una forma escritural, aproximadamente, hasta el 325, no se sabía realmente qué es lo que era y qué es lo que no era. Aunque algunos apóstoles ya venían ocupando algunos libros, otros no. Tercera de Juan, más allá de cuándo se escribió, fue muy cuestionada porque es una carta dirigida a una persona. ¿Sabía usted eso? Tercera de Juan no es escrita a una iglesia, siendo que las otras cartas eran para transmitir en la iglesia. Y Tercera de Juan fue una de las últimas en agregarse porque habían temas ahí dentro de los teólogos de si agregábamos Tercera de Juan porque es una carta personal. Por eso 325, en el concilio de Nicea se establece la escritura. Pero yo creo que es inspirada lo que tenemos acá. ¿Ya? No pongo en duda, solo le estoy haciendo hacer saber que de repente se defiende más la escritura. Hay textos que son para otras cosas, pero es toda la escritura. Amén. Así que no dudes, si yo no dudo. Solo que hay que saber defender la escritura. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, acuérdense que le está hablando a pastores, por todo el rebaño en que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o episcopos o administradores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y lo predicaba ese día, hace semanas, los pastores o usted mismo, no hemos ganado a nadie. Todas las personas que están en una iglesia las ganó Jesucristo, hermano. Por si acaso, y a veces de repente nos podemos, es que yo gané, es que yo, no, mi hermano, nosotros no hicimos nada. Y el apóstol Pablo le hizo saber a esos pastores, lo que ustedes pastorean, lo gané, dice Jesucristo, yo. Así que mi hermano, yo sé que hay algunos que de repente recibieron a Cristo, aquí hay varios que recibieron a Cristo conmigo, y hay de repente gente, que usted es mi papá espiritual. Mi hermano, yo no soy nadie. No soy tu papá espiritual. Yo soy un hermano que tenía que ser obediente a Dios y predicar y llevar gente a Cristo. Pero no la gané yo. La ganó Jesucristo por su propia sangre. Y eso le está haciendo recordar Pablo a los pastores, por si acaso, ahí en Mileto. Así que por eso, mi hermano, debemos procurar nosotros, los pastores sí, que los creyentes que los ganó Jesucristo sean bien alimentados. Esa es mi responsabilidad. Pero no es mi responsabilidad o cargar mi responsabilidad que yo gano gente. No. Es Cristo el que gana, pero yo alimento. Esa es la figura pastoral. Y fue lo que reclamó Pedro. Déjenme orar y déjenme predicar. Y no tengo por qué, en el buen sentido de la palabra, andar atendiendo a las viudas cuando deberían salir de ustedes mismos 7 varones llenos del Espíritu Santo y que ayuden en esa función. Eso es lo que Pedro también remarcó. Versículo 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Ahora, ¿por qué Pablo les dice? Pero ojo, después de mi partida vendrán lobos rapaces. ¿Por qué no ahí? ¿Por qué después que se vaya van a venir? ¿Por qué no vienen ahí? No, pues si son pastores. Es Él. Y aquí viene la figura que tenemos que entender dentro de la historia. Los apóstoles tenían la autoridad. Ningún apóstol era cuestionado. Y si un apóstol era cuestionado por otro apóstol. ¿Ya? Cuando se murieran los apóstoles, ¿quién nos podía? Y vamos que esta iglesia
la fundó Pablo. Hagamos un ejemplo que la fundó Pablo. Me dejó a mí y él andaba predicando. No teníamos todo el evangelio, faltaba un poco, pero teníamos gran parte. Y de repente yo enseñaba algo. Y ustedes, como los de Berea, miraban las escrituras y decían, no nos parece lo que nos está enseñando el pastor Luis. No, yo le estoy enseñando la verdad. ¿A quién buscaban para aclarar el punto? A Pablo. ¿Y por qué Pablo? Porque era el hombre que Dios le había inspirado a escribir la Biblia. Era el que sabía los textos, era el que había sido y enseñado por Jesucristo, los apóstoles los mismos. Pero una vez que mueren los apóstoles, ¿ya? ¿A quiénes le empezaron a consultar? Y ahí empezaron a aparecer algunos, no todos. Porque si vino la segunda era de liderazgo, para los que les gusta leer la historia un poquito más allá, lea y le recomiendo los padres apostólicos. ¿Ya? ¿Quiénes son los padres apostólicos? Son discípulos directos de los apóstoles. ¿Me entiende? El discípulo de Pablo, el discípulo de Juan, ¿ya? Por ahí estaba Irineo, estaba Policarpo, ¿ya? Ignacio de Antioquía. Eran los que andaban al lado de los apóstoles, eran los directos. Entonces ellos también iban escribiendo y transmitiendo, pero ellos ya no eran inspirados. Porque lo único que fueron inspirados para escribir este libro en el Nuevo Testamento fueron los hombres que están aquí en la Biblia, no hay más. Entonces, los discípulos, ¿el discípulo se podía equivocar en una interpretación? Sí. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para poder corregir y que la iglesia todavía no se tambaleara ni se fuera de un lado para otro con doctrina? Acuérdense que los oficios ministeriales estableció Efesios capítulo 4 y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores maestros, 4 cargos. ¿Ya? Anote esta figura. Mientras no estaba el Nuevo Testamento, todos estos estaban en ejecución. Pero hubo un momento donde murieron los apóstoles. ¿Y qué quedaron? Evangelistas, pastores, profetas. Exactamente como dice Gerardo. Pero cuando la escritura se empieza a conformar y llegamos a tener la escritura completa, ya que no necesitamos profetas. ¿Por qué no necesitamos algo, una revelación nueva? Porque ahí está toda la escritura necesaria para nosotros. Pero necesitamos 2 personas que hasta el día de hoy siguen vigentes. El pastor no traía revelación, el pastor guiaba lo que otros trajeron revelación. Y el evangelista tenía que hacer la pega que los mismos apóstoles hicieron, pero no dedicada a la iglesia específicamente. El don de evangelismo es la persona que gana personas a Cristo de una forma muy fácil, pero que solo se dedica y tiene el don de hablarle a la gente y ganar gente. En la historia nos ha demostrado, dentro de la historia, nos ha demostrado que nunca ha visto un pastor bueno y siendo evangelista bueno. Pero la historia sí nos ha mostrado evangelistas buenos hasta que dejan ser evangelistas y se dedican al pastorado. Y adivine cómo lo hacen. Bien. Porque también desarrollan el don. Pero muy rara vez se ve las 2 figuras. Porque son dones independientes.
Y para mí, sí. Ya. Y ese es un tema porque cuando tú vas al griego, al original, ahí está. Vamos a Efesios 4 para que la pregunta que hizo porque para qué, para los maestros de escuela dominical, pensaban que eran ellos, no, no son ustedes, hermanos, lo siento. Qué pena, yo siempre le digo a los maestros, no son ustedes. La gente tiende a pensar que sí. Efesios 4. El versículo no me acuerdo, si usted lo encontró. 11. Efesios 4:11. Dice, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, en el griego, el pastor y maestro es el mismo. ¿Ya? Dentro de la teología que se ha tratado de buscar, el concepto de pastor maestro, se refiere a un pastor que lo junta. Todos aprendimos a pastorear y todos partimos pastoreando. Y cuando partimos pastoreando, te digo algo, si yo escucho mis sermones de hace 20, 30 años atrás, hermano, yo digo, ¿qué estupidez estaba diciendo ese día? ¿Ya? Hay una frase que me gusta mucho de Charles Stanley. ¿Ubican a Charles Stanley, no? Un genio. Uno de mis escritores favoritos. Siempre he leído libros de él. Genio, capo. La predicación, capo. Uno de mis referentes cuando uno piensa en predicadores. Y Charles Stanley decía, me acordé de la frase. Decía que si él lee los libros que él escribió en sus primeros años de ministerio, le diría a la gente que no los compre. Esa frase que decía Charles Stanley. Interesante, ¿qué decía Charles Stanley? Un gran escritor, un gran pastor. Él leía sus libros, el segundo libro que sacó, sensación, espectacular. La gente los compró a montón. Y hoy día el Llamaduro dice, y escribí tanta tontera junta. Habían cosas buenas, pero otros le puse, ¿para qué puse eso? Eso es lo que les pasa a todos los predicadores y muchos piensan que esa es la figura. Todos partimos pastoreando, pero a medida que tú vas avanzando en el tiempo, y es lo que ha llegado en muchos casos, que hay pastores, que esa es la conexión, que llegan a ser pastores maestros. Y no todos los pastores llegan a ser pastores maestros. ¿Me doy a entender o no? Les pongo un ejemplo. Yo no me considero pastor maestro. Hasta ahora. No sé cuándo esté viejito. Pero el pastor Enoch es un pastor maestro. A los que lo conocen. ¿Cuál es la diferencia y cómo se diferencia un pastor maestro? Es que por lo regular predican a pastores. Ya, esa es la figura que tienen. Son predicadores de predicadores. Son pastores de pastores. Porque es difícil, y yo le digo, a mí una vez me invitaron a una conferencia de pastores a enseñar. Y hasta el día de hoy yo creo que para mí ha sido el peor mensaje que he dado en mi historia. Para mí. Sentí la presión, te lo digo en serio, estoy hablando sí, eso lo hice hace como 15 años atrás. Estaba jovencito. Y creo que era el más joven de los pastores en aquel año. No, más joven todavía. Me invitaron a predicar una conferencia de pastores y al organizador, imagínense lo que hizo el organizador, Jaime Solano. Que algunos lo conocen. Jaime Solano se le ocurre y dice, ya, una conferencia de pastores. Pero vamos a invitar al más nuevo de los pastores que también enseñe para que lo conozcamos. ¿Quién era el más joven ahí? Yo. Imagínense predicándole a pastores que llevan 40 años, yo llevaba recién en ese tiempo, no sé, como 5 años. El cuestionamiento, el tema interno, la presión, y a la final el conocimiento yo creo que a lo mejor era el mismo, pero la presión de estar delante de hombres con una trayectoria
Es por eso muchos se abocan a ese punto. ¿Ya? Y yo conozco muchos pastores muy buenos, pero lo he escuchado en algunas conferencias de pastores y no son tan buenos en ese tipo de conferencias. Entonces, esa es la figura que se dice, se cree. No hay mucho relato más allá de lo que dice la Escritura. Volvamos al libro de Hechos, por favor. Así que por eso se refería a los lobos rapaces, porque van a venir gente que ya no está el apóstol, ya no está el directo del apóstol, el ayudante, el asistente, que también terminó siendo pastor. Entonces, a lo único que después había que sujetarse, y hasta el día de hoy nos sujetamos, pasamos de los apóstoles a los padres apostólicos y después pasamos a la Escritura. ¿Quién es nuestra autoridad hoy? La Escritura. Ella es la autoridad máxima, la Escritura. Pero cuando estaba el apóstol Pablo, ¿quién era la autoridad máxima? Pablo. Cuando se murió Pablo, ¿quién era la autoridad máxima? Los padres apostólicos. Y muriendo los padres apostólicos, porque eso me encanta a mí, que fueron muy sensatos los cristianos del primer siglo, que dijeron algunos de ellos, la mayoría, no, hasta la primera generación no va, porque ya la segunda, del segundo ya va a estar cambiando las cosas. Y eso se mantuvo hasta el tiempo, pero por ahí, para no pelar, hubo una iglesia que agarró papa y se creyó que era la mejor y pensó que todos los que venían después de él tenían la razón. Hasta llegaron hasta establecer la infalibilidad del sumo pontífice. ¿Qué quiere decir? Que los sucesores de Pedro no se equivocaban. Entonces, si uno de los sucesores de Pedro dijo que había que hacer algo, la gente tenía que hacerlo. Y si la Biblia decía que no había que hacerlo, ¿lo hacían o no lo hacían? Lo hacían porque ellos cambian, tiene más poder la sucesión apostólica que la palabra. Y para los creyentes, ellos tienen tres ramas, o para los que no. La tradición, la sucesión apostólica y el magisterio. ¿Ya? ¿Y cuál es el máximo? El magisterio. Si alguien quiere saber más, después me pregunta qué es lo que es el magisterio, para no estar hablando por pantalla y de otra iglesia, ¿ya? Así que vemos el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice versículo 31, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado amonestar con lágrimas a cada uno. Y eso también ha marcado algo tan interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo con los apóstoles? Cristo con los apóstoles estuvo 3 años enseñándole a los apóstoles. 3 años. El apóstol Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto en Arabia aprendiendo? 3 años. Y Pablo le está diciendo a ustedes los pastores, ¿cuánto tiempo he estado enseñándole a ustedes para que ejerzan el ministerio? 3 años. Y si usted se da cuenta, con 3 años de aprender la Escritura, de tener un maestro a un lado, perfectamente usted podía establecer en aquellos tiempos, y hasta el día de hoy yo lo creo, un pastor más o menos con conocimiento de la Escritura. ¿Ya? ¿Por qué ha sido repetitivo estos 3 años en la Biblia? No se necesita tanto, siendo de que no había tanto información como la que tenemos hoy. Y ya se podían establecer pastores. Así que dice ahí, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Está diciendo que no está en el ministerio por dinero. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Se acuerda qué hacía él? Carpas. Y dijo, no, yo me he mantenido para no ser carga a ustedes.
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándole al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de aquí no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y leía un libro hace tiempo que relataba esta historia. Decía, primero que nada, qué interesante, no es necesario, mi hermano, arrodillarse para orar, pero el apóstol Pablo tomó esta figura en humildad, se arrodilló. ¿Y se arrodilló sabe dónde? En la playa. Por si alguna vez usted vaya a la playa, tenemos una playa hermosa, y usted perfectamente podría replicar esta figura algún día si está con una situación X. Vaya a la playa, arrodíllese al frente del mar y llore. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Arrodillado, orando y dando gracias. Y la gente, los otros pastores, que habían estado con ellos 3 años y medio, piense usted, se quebraron, hubo llanto, emoción, se echaron al cuello. Echarse al cuello es cuando se te arrastra, se te cuelgan y tú te estás yendo y ahí te van arrastrando, ¿cierto? Esa figura eran pastores. El amor que había entre ellos, el amor de Pablo con ellos. Así que es maravilloso esa figura que vemos ahí en ese texto. Dice Pablo, le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Precioso, ¿no? Precioso lo que está sucediendo ese día ahí, lo que el Señor está haciendo. Así que vemos, mi hermano, muchas veces en nuestra vida que cada uno de nosotros tenemos que marcar la vida de alguien. Hoy día escuchaba ese devocional en la mañana, increíblemente era del mismo texto, y había un pastor, la mañana estaba en el consejo de pastores de la ciudad, donde se reúnen los pastores, la mayoría de los pastores, y estábamos ahí con el Benjamín en una mesa, y le tocó el devocional a un pastor, y el pastor en varias ocasiones se quebró en el devocional, un viejito, y él leyó ese texto, ese maravilloso texto, donde él recordaba justamente que cada uno de los cristianos tenemos que dejar la marca en alguien, decía. Y una de las formas de mostrar las marcas es que la gente te ama, que la gente llora contigo cuando hay que llorar, que la gente está ahí en los momentos difíciles. Por eso cuando miramos lo que está sucediendo aquí en el libro de Hechos, vemos que el Señor sigue obrando en la vida de cada uno. Vamos al capítulo 21. Versículo 1. Después de zarparnos de ellos, de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente, a Radas y de allí a Patará, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descarga allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu. ¿Qué le decía a la gente? Que no subiese a Jerusalén. Ellos. ¿Ya? Así que interesante lo que está sucediendo ahí. Y versículo 5. Cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas. ¿Qué dijo? ¿Qué volvió a hacer? Pregunta. ¿Era recurrente arrodillarse en la playa para el apóstol Pablo?
No digo, y lo vuelvo a decir, no es necesario, pero déjeme decirle que muchas veces nuestras vidas tienen que estar de rodillas delante de Dios. Sobre todo en tiempos como estos, donde Pablo, acuérdese a qué iba, sabía dónde iba, sabía que lo iban a tomar preso, que iba a ser atado, pero él con la gente se arrodillaba en la playa y oraba. Pero usted obviamente puede orar en cualquier lugar y como sea. Versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación y saliendo de Tiro, arribando a Telamaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. ¿Ya? Así que vemos como Pablo, a medida que va avanzando, él va visitando a hermanos que ya conocía. Está haciendo una repasada por cada lugar que anduvo. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, ¿qué cosa? Hablamos de él también, ¿se acuerdan? ¿No? Que era uno de los 7, pasamos con él. Así que vemos realmente la trayectoria del apóstol Pablo que va pasando por los lugares que él había estado ya, y ahí obviamente está Felipe, un personaje notable. Hasta que vemos en el versículo 9 que aquí aparece, por si acaso, uno de los dones que les mencionaba hace un momento. Porque llegaron a un lugar, llegaron a una iglesia, la iglesia de los creyentes que venían del otro viaje. Este tenía, dice, 4 hijas, doncellas, que profetizaban. ¿Ya? Así que la figura de la mujer, por si acaso, dentro de las iglesias en aquel tiempo, des en cuenta, era una figura presente. No como en la iglesia judía que tenían que estar afuera. Aquí están presentes y eran 4 muchachas, doncellas, que profetizaban. ¿Por qué profetizaban? Porque tenían el don. ¿Ya? ¿Dónde está ese don? Pablo lo describió en 1 Corintios capítulo 12. El don de profecía. ¿Por qué había que profetizar? Porque no estaba el Nuevo Testamento. Dios tenía que seguir transmitiendo verdades y enseñando. Y con las poquitas cosas que Pablo escribía y mandaba cartas para que enseñaran, aún así Dios seguía ocupando personas que anunciaban algunas enseñanzas de Dios. Pero déjeme aclarar algo también. Que cuando hablamos del don de profecía, discrepo yo de muchas denominaciones que profetizan cosas que no son del Evangelio. Porque el don de profecía era para anunciar las verdades de Dios, pero referente a la ausencia de la Escritura. No para decirle que el hermano se iba a casar. Por ejemplo, ahí no soy profeta, así que relájate. Relájate. ¡Chá! Se puso nervioso. El marcapaso. Bueno, solo digo eso porque de repente yo escucho, y mi intención no es burlarme de nada, solo que, por ejemplo, a veces escucho cuando alguno se levanta un profeta, aparte si hay un profeta tiene que haber intérprete, no es llegar y decir profecía, tiene que haber un intérprete y tienen que hablar individual, uno tiene que terminar uno y hablar el otro, no pueden hablar todo a la vez, todo eso está en Corintios 12 al 14 y máximo 3. No pueden profetizar más de 3 en cada reunión. Pablo fue muy estricto en ese tema y lo está enseñando, porque en Corintio no hacían eso, en Corintio está la locura. Y Pablo dijo, no, así no, se tiene que hacer de esto. Y ahí Pablo, y déjeme decirle que dice que las lenguas sirvan de señal para el pueblo. Y las señales se estaban refiriendo a lo que venía del Evangelio, lo que Dios iba a hablar a través de lo que venía. Era la señal de que era una confirmación. Pero hoy día de repente, ¡ay, dice el Señor! Hay algunos, ¿cierto, Martita? ¡Ay, dice el Señor! Que viene destrucción para Chile. No, mi hermano, el Evangelio es universal. La Escritura es universal.
no es para uno, no es para Chile. ¿Me doy a entender? Por eso también hubo algunos errores y es por eso que Pablo tuvo que escribir y traer en orden esto. Pero estas mujeres sí tenían el don y Pablo está haciendo memoria de esas mujeres que tenían el don. ¿Ya? Versículo 10 y ya vamos a terminar. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, ahora otro tiene el don, llamado Ágabo. Y mire, me encanta a mí este texto. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, con escándalo, con coreografía, le quitó el cinto a Pablo, el profeta, y se amarró. Y empezó a profetizar. ¿Es verdad? ¿Es correcta la profecía? Sí. ¿Es de Dios? Sí. Mire lo que dice. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto y les entregarán en mano de los gentiles. ¿Es una profecía? ¿Sí? ¿Está anunciando qué cosa? La captura de Pablo. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y mire lo que hace el apóstol Pablo en cuanto a la profecía y a todo lo que estaban diciendo los hermanitos que estaban llorando. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo no sé si él, por eso le digo yo, mi percepción, más allá, él tenía claro lo que venía. Y si él hubiera sido un miedoso o testarudo, sabiendo lo que venía, no entiendo cómo se fue a entregar. A no ser que él haya entendido que era el Padre que quería que fuera así. Pero, versículo 12, al oír esto, ¿quién está escribiendo? Lucas, bien. Al oír esto, le rogamos nosotros. ¿Quién es nosotros? Lucas, el doctor Lucas y los otros discípulos que no fuesen. Versículo 14, y aquí quedamos en el día de hoy. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciéndose, y esa frase es la que para mí me convence. Si es la voluntad de Dios, que vaya y muera. Si no es la voluntad de Dios, no va a morir. Adivine qué pasó. Pero llegar a esa convicción, ¿cuál es y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Yo le decía hace un momento, y quiero que se queden con esa frase en el día de hoy. Hay algunas cosas, en especial una que le pregunto a Dios hace más de 10 años y todavía no me responde. Y me gustaría saberlo. Como me gustaría saberlo, adivine qué sigo haciendo. Orando, que muestre su voluntad. Pero yo no tomo ninguna decisión si no veo la respuesta de Dios. No sea tan fácil, nunca tome decisiones tan fácil sin primero consultarle a Dios. Y cuando Dios calla, quédate tranquilo porque Él está en control. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias Padre por todo lo que tú haces en nuestra vida. Podemos ver algunas historias como la que relata Pablo, pero todas ellas siempre tienen que ver con proclamar en tu evangelio y con padecer por el evangelio.
Y esa no es justamente algo distinto a cada uno de nosotros. Nos dijiste que pasaríamos aflicciones por ser tus hijos. Y muchos de nosotros pasamos aflicciones de todo tipo. Pero creo que cada día, a veces las menos aflicciones que pasamos es por el Evangelio, sino por nuestras decisiones, malas y alejadas del Evangelio. Por eso Dios, ayúdanos, encáusalo. Y ayúdanos a entender cuál es tu voluntad en nosotros. Y también, enséñanos también que hay veces que por todo lo que tú has hecho, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por el amor inclusive que a veces uno recibe, de vez en cuando ir a arrodillarse y decirle a Dios gracias por cada persona que ha impactado nuestra vida, por aquel hombre que nos habló de Jesucristo, aquella mujer que te predicó y te anunció el Evangelio. A veces es algo que deberíamos hacer, de vez en cuando doblar nuestras rodillas y expresar ese amor, ese infinito amor, como aquella gente que se colgaba del cuello de Pablo, por él haberles enseñado, haberles ministrado. Dios, gracias, Padre, porque sabemos que a la final cada uno de nosotros lo único que queremos es hacer tu voluntad, aunque a veces es difícil comprenderla, pero sabemos que cuando uno pide y busca, tú terminas dando, Dios. A veces no al tiempo, obviamente, de uno, pero tú siempre respondes. Obra en nuestra vida y en cada uno de nosotros, y que nosotros también seamos algunas de las personas que otras personas se nos cuelguen a nuestro cuello por amarles, por hablarles de Jesucristo, por haberles anunciado el Evangelio. Bendice Dios esta noche a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.